Hola amigos, hola colegas. Es para mí un gran honor haber sido invitado a participar en este conjunto mancomunado de profesionales y en este discurso sobre el paciente oncológico, sobre el paciente con cáncer, y hoy específicamente tener la oportunidad de hablar como máster en cuidados paliativos, de los cuidados paliativos y del rol del terapeuta físico en los cuidados paliativos. He estructurado mi presentación dando algunos aspectos, sobre todo desde el punto de vista conceptual, que creo que es la base y la piedra angular desde donde pueden partir las acciones mesuradas, las acciones identificadas con el dolor ajeno y sobre todo la actividad en un ambiente donde al parecer la cura ya no es posible. Hablaremos entonces en este día sobre los cuidados paliativos, sobre la terapia física en este concepto, sobre el concepto de calidad de vida que considero debe ser replanteado, el concepto de terminal. Hablaré también un poquito sobre lo que es el encarnizamiento terapéutico, que creo que es importantísimo que los profesionales en cuidado paliativo y sobre todo el terapeuta físico logre identificar y entender qué es esto, al igual que también los derechos del paciente y por supuesto algunos ítems sobre el rol activo o proactivo del terapeuta físico en los cuidados paliativos. Pero empecemos. Los cuidados paliativos son cuidados activos, totales y continuados, además de ser apropiados de pacientes en quienes la enfermedad no responde a un tratamiento curativo. Consisten tanto en la atención integral e individualizada, mesurada de personas con enfermedad en situación avanzada o terminal y sus familiares. Viene caracterizada básicamente por síntomas múltiples, multifactoriales y cambiantes, con alto impacto emocional, social y espiritual, que condicionan una elevada necesidad y demanda de atención dignamente mesurada. Los cuidados paliativos son la atención que se debe dar en forma competente y con objetivos terapéuticos de mejorar el estado de confort y el estado de bienestar de vida. Esto del concepto de bienestar de vida que veremos nuevamente con el concepto, confrontando el concepto de calidad de vida, está dentro del marco donde quien define el estado de bienestar es quien está viviendo la condición de vida existente. Estos aspectos son propiamente definidos por el enfermo y su familia con respecto a un sistema de creencias, preferencias y valores. Los cuidados paliativos son también por sí una actividad cotidiana y permanente donde se da todo un proceso de vida o de terminalidad de vida. Constituye una parte integral del cuidado de la persona en su enfermedad sin posibilidades de curación o en fase terminal o final. Los cuidados paliativos son acciones de tratamiento activo destinados a mantener o mejorar las condiciones de vida de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. Las condiciones de vida o el mejoramiento de las mismas está supeditado a lo que es posible de lograr. En el respeto también incluso del discurso natural de una enfermedad con características de terminalidad predecible. El propósito de los cuidados paliativos es proveer apoyo y cuidado en las últimas fases de la enfermedad, de modo que el paciente pueda vivirlas tan plena y confortablemente como le sea posible. Una serie de formas epistemológicas y de identificación sobre el concepto de cuidado paliativo han hecho esfuerzos sobre su mejor conceptualización, valga la redundancia. Se les llama cuidados paliativos, también se les llaman cuidados continuados, cuidados coherentes, cuidados proporcionados, cuidados apropiados, cuidados sostenidos, que le caracterizan una sostenibilidad en el tiempo,
con mesura terapéutica, sin encarnizamiento terapéutico, donde suponen la búsqueda de alcanzar un estado de experiencia y satisfacción de vida en este concepto de humanidad. Por supuesto, respetando la sensación de bienestar por quien está recibiendo nuestros cuidados o nuestras intervenciones. Ricardo Restrepo decía, el doctor Ricardo Restrepo decía que la prevención, a pesar de la finitud humana, puede tener incluso en diferentes etapas de una enfermedad o previa a la misma, una serie de intervenciones estratégicas caracterizadas por la intención básicamente de prevenir complicaciones secundarias a una condición primaria. Y él nos comparte en este gráfico una serie de estrategias de prevención primaria, de prevención secundaria y de prevención terciaria. Llama la atención de que, por supuesto, en presencia ya de una enfermedad clínica, donde hay una serie de deficiencias o una manifestación de discapacidad funcional, los planteamientos de la intervención preventiva en el discurso de la rehabilitación se reconceptualizan y se adaptan a las condiciones propias, inherentes del discurso de una enfermedad con discurso o con desenlace conocido de terminalidad. Pero aún en estas condiciones de discapacidad o de finitud humana se plantean intervenciones de acompañamiento proactivo que busquen un estado de bienestar por quien lo vive, quien pueda decir: con lo que se me hace me siento bien, con lo que se me hace o lo que recibo de un entorno en este acompañamiento de mi enfermedad, experimento un estado de estar bien o de sentirme bien. Y es por ende de que el concepto de calidad de vida por el concepto de bienestar de vida hoy se confrontan y deben ser reconceptualizados. Bien, en la intervención de un paciente en condición oncológica, desde la rehabilitación y desde los cuidados paliativos, tenemos que decir que los cuidados paliativos son cuidados activos y totales en los pacientes en quien la enfermedad ya no responde a un tratamiento curativo. Son, por tanto, cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran la mayor relevancia, cobran la mayor importancia en el acto de entenderlos, acompañarlos e intervenirlos o darles soporte. Recordemos que todos nuestros pacientes son seres interactuantes y reaccionantes frente a lo que hacemos con ellos y frente a lo que no hacemos con ellos. Por ende, no son solamente un depósito que reciba un andamiaje o un enfoque de muchas intervenciones terapéuticas, sino que son personas interactivas que reaccionan frente a lo que le estamos ofreciendo y que pueden eventualmente tener un grado de participación interactuante con lo que hacemos. En rehabilitación y cuidados paliativos, en este marco circunscrito de actividad, podemos también decir que son cuidados continuados, cuidados totales, cuidados activos, cuidados apropiados. Y esto de apropiado invita a un término que se llama mesura terapéutica. Y la mesura terapéutica no solamente pasa por una dosificación de lo que vamos a ofrecer como intervención terapéutica, también tiene una amalgama de valentía terapéutica y de prudencia terapéutica. Entonces, este constructo epistemológico o piedra angular de un interactuar paliativista de un terapeuta físico debe estar también bien entendido y bien conceptualizado. La OMS dice que los cuidados paliativos afirman la vida y aceptan la muerte como un proceso natural. Así que hay que tener esto muy, digamos, conceptualizado también.
No acortan ni alargan la vida, sino que más bien proporcionan alivio del dolor y síntomas estresantes que el paciente en estado de terminalidad o aquellos que se le llaman moribundos puedan estar experimentando. La atención paliativista o la atención paliativa es una rama humilde pero inmensamente humana donde la terapia física puede dar un gran aporte. Ningún terapeuta físico se puede disgregar de la falta de formación vinculante con los cuidados paliativos. Muchos terapeutas físicos en cuidados paliativos suelen experimentar la sensación de fracaso terapéutico frente al paradigma dogmático como formado en rehabilitación. Tampoco es ajeno al terapeuta físico la inquietud que le puede proporcionar su propia muerte y la empatía con la misión de comportarse como un terapeuta físico paliativista frente al alivio y el lenitivo de los síntomas de sus pacientes. Todo esto está circunscrito en una intervención de transdisciplina. Y por transdisciplina entendemos que los profesionales no compiten entre sí por especialidades, sino más bien interactúan e involucran sobre todo el deseo del paciente y su familia en el enfoque terapéutico que se propone como una buena intención de intervención. El terapeuta físico logra acuñar y entender fenómenos de salud que son intervenidos por otros profesionales de una forma muy competente y otros profesionales reconocen también la efectividad de la intervención terapéutica que puede ofrecer un terapeuta físico aún en estados limitados de expectativa de vida. Es básicamente un constructo de una experiencia humana sensible entre todos los profesionales, con buenas intenciones, donde se razona y se establecen compromisos activos de intervención efectiva o por lo menos humana hacia el paciente que estamos atendiendo. Y aquí se aportan básicamente, independientemente pero en forma integrada, procesos terapéuticos que se recirculan en la autorreflexión y sobre todo en la validación del impacto que se ofrece en el paciente. El terapeuta físico es un profesional entrenado para comprender los mecanismos de lesión y enfermedad, su etiología, su eventual prevención y su rehabilitación, ajustando su tratamiento de una forma mesurada en un tiempo oportuno. En algún momento dado habrá mucho que hacer, en otro momento dado habrá que atenuar la intervención terapéutica. El terapeuta físico entiende la morfofisiopatología de las lesiones y las enfermedades neuromusculoesqueléticas y sabe tratarlas fisioterapéuticamente. Veamos un poquito sobre la terapia física. La terapia física tiene como objeto de estudio la comprensión del movimiento terapéutico corporal y como sujeto de incidencia el individuo, la familia y su entorno comunitario. Es un componente importante en cualquier programa de cuidados paliativos y para cualquier terapia de dolor crónico, entendido como maldinia o dolor intratable, al menos por otros médicos tradicionalmente conocidos. La terapia física rescata un papel clave en el bienestar total de pacientes en estado de vulnerabilidad, terminalidad, cuidados paliativos, cuidados continuados, con dolor agudo, eudinia, o dolor crónico, maldinia, de difícil manejo y de algunos síntomas estresantes. Para un terapeuta físico, trabajar en cuidados paliativos es imperante establecer siempre un proceso de autorreflexión sobre principios, metas, necesidades de su intervención práctica terapéutica con respecto a sus pacientes y a los resultados en estos. El rol del terapeuta físico en los cuidados paliativos implica un concepto de piedad humana. Realmente es un profesional muy compenetrado con el cambio corporal que está viviendo aquella persona o aquel ser humano.
y este acercamiento a su corporidad debe hacerse dentro de un estado de piedad humana. Si hay empatía sobre el sufrimiento del otro, podrá haber eventualmente un acompañamiento efectivo y humano por parte del terapeuta físico en los cuidados paliativos. Y esto es competencia de un rol activo en su accionar. La terapia física es considerada en cuidados paliativos como una alternativa y complemento de tipo no invasivo que es nada despreciable y que por ende en muchos casos podría ser muy humano el reclutamiento proactivo de los terapeutas físicos sensibilizados en este discurso de vida y tránsito hacia el desenlace final de una enfermedad. La terapia física debe formar parte de la misión y visión de un Estado de Derecho. Debe obedecer a las necesidades inminentes de una población en estado de vulnerabilidad. Debe poseer coherencia y sostenibilidad entre lo económico y lo social. Debe tener sustento metodológico y una sostenibilidad en el tiempo. Debe alcanzar el compromiso de todos los miembros de una sociedad. Debe ejercitarse con tareas regulares en ambientes reales. Debe supervisarse con profesionales éticos. Debe autoanalizarse y regularse. Debe de trascender lo hospitalario y alcanzar incluso la intervención en el domicilio cuando así es el deseo del paciente, de los familiares o incluso de la recomendación del equipo multidisciplinario en salud o transdisciplinario en salud que interviene en estos pacientes. La terapia física también debe alcanzar al paciente, su familia y la comunidad. Debe introyectarse como una experiencia de vida en cada profesional. Debe ser real, tangible y permanente. Debe modificar todos los ambientes mentales y las diferentes barreras de actitud. Hablemos ahora un poquito sobre calidad de vida. Para muchos el significado de término de paliar es precisamente preservar calidad de vida disminuyendo el sufrimiento. Pero la calidad de vida ante los cuidados paliativos que se brindan al paciente hay que verla como la característica que la hace deseable, aceptable para quien la vive y por lo tanto no se puede ni se debe imponer como algo estructurado desde afuera según los que intervienen y que no están viviendo las condiciones que se están sufriendo en este grado de terminalidad o en este grado de condición de vulnerabilidad extrema. Limonero y Valles anteponen el concepto de bienestar al de calidad de vida. Ellos hablan de bienestar de vida, buscar un concepto de estar bien con la vida que tengo o estar bien en este tránsito de tanto sufrimiento con el abordaje que me están ofreciendo. No tanto en ver a la vida como un concepto de calidad buena o de calidad mala, o de mala calidad o de buena calidad, sino como un concepto introyectado de sentirme bien en vida con lo que me están ofreciendo, con lo que yo estoy decidiendo como paciente que podría eventualmente ser cada uno de nosotros. La calidad de vida en pacientes con enfermedades terminales es la suma total de las influencias de la enfermedad y la muerte sobre las experiencias y las aspiraciones de los pacientes y de sus familiares. Por supuesto, observa una serie de elementos como son los síntomas físicos, el rol físico y funcional social, el distrés psicológico, la función cognitiva, la imagen corporal, la función y habilidad neuromotriz dentro de su corporidad, la satisfacción con la información brindada y con el cuidado recibido o también brindado, con la magnitud de control y la autonomía de todas sus manifestaciones de discapacidad o de deficiencia y con un grado de satisfacción también espiritual. Es importante aclarar que los tratamientos curativos y los paliativos no son mutuamente excluyentes, sino son cuestión de énfasis en diferentes momentos de la enfermedad.
Existe una posibilidad de robar un tiempo cuando las intervenciones curativas eventualmente han tenido un gran esplendor, pero que empiezan a entender que ya no logran los resultados de sus intervenciones y el alcance de sus objetivos. Y por ende, muchas veces se espacia, se hace un delay, una pérdida de tiempo para empezar a prescribir o para empezar a interactuar ya con la intervención paliativa. La propuesta de los cuidados paliativos es acercar estos dos efectos cuando se sabe que existe la posibilidad de un desenlace o de una trayectoria de una enfermedad con características de terminalidad. Entre más se traslape el acto curativo con el acto paliativo, eventualmente mejor soporte le daremos al paciente. Cambiemos entonces la forma de referirnos. Hay una sugerencia a ser tomada en cuenta. Al hablar de calidad de vida, más bien podríamos referirnos a procurar una vida tan plena, tan digna y confortable como sea posible para quien la vive. Entonces, tal vez la gran muletilla que tenemos hoy en día de mejorar la calidad de vida a saber de que el paciente eventualmente va a morir, posiblemente es una falacia. Podríamos más bien reconceptualizar esto y decir, bueno, también se debe tener un concepto de calidad en el morir. Hay muertes que pudieran tener calidades diferentes si queremos verlo como un concepto de calidad total, un término importado de otras latitudes. Entonces, ahí dejo esa reflexión porque creo que es importante más bien rescatar el enfoque de Limonero y Valles al hablar de un concepto de procurar un estado de bienestar de vida, pero sobre todo definido por quien la vive. Bien, el concepto terminal. ¿A qué podemos llamar terminal? A últimas horas, últimos días, últimas semanas o incluso últimos meses. Si bien es cierto, todo paciente y su familia tiene derecho a conocer la verdad, por ejemplo, en un diagnóstico, pero también deberíamos analizar si tienen las capacidades o la tolerancia emocional para soportar una noticia que pueda ser identificada como una mala noticia de diagnóstico y pronóstico. Recordemos que si bien es cierto existe el concepto de derecho a la verdad, también existe el concepto de ataque con la verdad. A veces no es necesario atacar a un moribundo diciéndole que se va a morir y que le quedan 3 meses de vida y que haga todo lo que quiera y que tenga un desenlace, no sé, desaforado de otros placeres existentes. Posiblemente el paciente puede ir dándose cuenta en el transcurrir del tiempo y el desarrollo de su enfermedad, el concepto de que su terminalidad se acerca. Entonces, el derecho a la verdad también debe ser conceptualizado con evitar el concepto de ataque con la verdad, cuando la verdad pueda ser más dolorosa que la enfermedad que se está padeciendo. La frase paciente terminal implica dificultades para ser usada. Lleva implícita la idea de que todo está terminado y que no hay tiempo u oportunidad para hacer más y que cualquier iniciativa de tratamiento activo está injustificada. El paciente con enfermedad terminal muchas veces se le identifica como aquel que sufre una enfermedad avanzada, progresiva o incurable, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento curativo, con presencia de numerosos problemas o síntomas, con gran impacto emocional en la familia y en el paciente en sí mismo, y sobre todo también en el equipo terapéutico que nos rodea, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte y cuya expectativa de vida no es mayor a 6 meses. Siempre hay algo que se puede hacer por los enfermos, pero los objetivos curativos deben ser replanteados en su debido momento en objetivos paliativos, y eso también implica coherencia, responsabilidad,
prudencia y valentía terapéutica por parte del equipo que interviene. Bien, hablemos un poco sobre el encarnizamiento terapéutico. ¿Cuándo es una prolongación de la agonía o cuándo es una obstinación terapéutica? Robert DeBray, el doctor Robert DeBray, también le llama obstinación terapéutica y la define como el comportamiento que consiste en utilizar procesos terapéuticos cuyo efecto es más nocivo que los efectos a mal al curar o inútil, porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles que pueda sufrir el paciente. En el encarnizamiento terapéutico, los pacientes son víctimas de tratamientos curativos agresivos y desconceptualizados cuyos efectos secundarios y escasa mejoría implican un elevadísimo costo físico y emocional. Podríamos estar también frente a dos situaciones. Cuando no existen posibilidades de ofrecer oportunidades de curación, los pacientes pueden ser abandonados a su suerte en la última y más difícil etapa de su vida. Es aquí donde a veces se identifica que ha existido o hemos caído en un fracaso terapéutico y el paciente es desahuciado. En otro escenario puede existir más bien una condición o una intención de tratamientos terapéuticos curativos, radicales o inapropiados sin ninguna posibilidad de éxito. Es aquí donde caemos o nos desviamos hacia la obstinación terapéutica y por ende hacia el encarnizamiento terapéutico de un paciente que todo esto nos puede llevar a tener dos tipos de conducta por parte del equipo transdisciplinario. Uno en caer en el abandono terapéutico o en el abandono y el otro caer extremadamente en el otro lado que sería en el encarnizamiento terapéutico. En el abandono terapéutico hay una premisa, siempre se dice no hay nada más que hacer. Mientras que la consigna médica de luchar por la vida hasta el último instante puede más bien invitarnos a entrar en un encarnizamiento terapéutico. Tanto el abandono como el encarnizamiento terapéutico son gravísimas deficiencias de un sistema de salud. La inutilidad terapéutica obliga a respetar el curso natural de la enfermedad intratable e incluso su desenlace. Aplicar tratamientos deliberadamente inútiles cuando no hay esperanza razonable de recuperación, en particular cuando provocan dolor y aislamiento, quebranta la dignidad del moribundo. El gran equilibrio está en dignidad en el morir y mesura terapéutica. Derechos del paciente en cuidados paliativos. Todo paciente en condición paliativa posee capacidad de participación aún en estados limitados de existencia, debe ser invitado a participar. Debe ser tratado como persona interactuante y reaccionante frente a cualquier intervención que se le otorga. Tiene derecho a decir no. Es copartícipe de la posibilidad de modificar su estado y su entorno. Puede expresarse de diferentes formas y debe ser alentado a que lo haga. Veamos un poco sobre el rol del terapeuta físico en los cuidados paliativos. El rol del terapeuta físico en cuidados paliativos puede tener un abanico de posibilidades. Puede estar como espectador, como conocedor del entorno, como crítico comprometido, como investigador, como emprendedor de cambios, con praxis, como sujeto de cambio, con cambios en el sujeto. Él debe replantear algunos aspectos y debe preguntarse cuál es la demanda del paciente en este trance de vida. ¿Cómo respondemos a esa demanda? ¿Qué consecuencias se producen en el accionar y el reaccionar en el paciente por lo que hacemos con él? El terapeuta físico también debe reconocer que no puede asumir el rol del total saber, que la muerte no es necesariamente sinónimo de fracaso, que lo incurable no significa inabordable. El rol del terapeuta físico también está permeado por aspectos importantes que
se pueden mencionar. La deshumanización de lo que acontece en el otro no nos protege de la realidad. Puede ser permisivo el reconocer no tener respuestas, y esto es sinónimo de franqueza. Y hay demandas a las cuales eventualmente un terapeuta físico no puede responder. Sin embargo, hay condiciones de vida y de existencia humana y de corporidad que pueden evitarse de un mal mayor por una enfermedad primaria. Agregar complicaciones secundarias a una enfermedad primaria, cuando ellas puedan ser evitables, es parte del rol participativo y activo del terapeuta físico en cuanto a la corporeidad física del paciente se refiere. Hay situaciones importantes que debemos reconocer en el transcurrir del tiempo. Muchos de nuestros pacientes van acumulando micropérdidas funcionales. Si bien es cierto, tal vez no podemos obtener microganancias, pero sí podemos atenuar la velocidad de las micropérdidas, siempre teniendo un acercamiento sobre aquellas condiciones que se están desviando de lo que razonablemente podemos considerar un buen cuidado o una buena atención. Por ende, el terapeuta físico siempre está ahí y debe estar cercano a esa corporeidad física de nuestros pacientes, interesándonos o interesándose básicamente en todos los en las micropérdidas que se están acumulando, en la velocidad de las mismas y atenuar las mismas para evitar sufrimientos evitables y condiciones prevenibles que son dignas de atender. No se justifica que nuestros pacientes mueran con síndromes de inmovilización adquirida, ni tampoco que mueran con complicaciones cutáneas o dermatológicas importantes. Pero todo lo que se haga con ellos debe estar ciertamente investido de buenas intenciones, de buena dosificación, de mesura en el accionar terapéutico y de prudencia también para no caer en un encarnizamiento particular. Se le debe informar al paciente de lo que pretendemos hacer, de lo que pretendemos lograr, qué es lo que realmente vamos a hacer, qué medios físicos vamos a utilizar, qué terapéutica vamos a realizar y hacer al paciente copartícipe y participativo del accionar terapéutico. Quiero compartir con ustedes esta imagen que para mí es muy emotiva y fue una gran lección de vida. Visitando un centro de cuidado de personas con limitaciones funcionales bastante extremas, me encontré a esta niña ayudando a un niño con serios problemas respiratorios. Y cuando entré, observé y escuché la escena de tal forma siguiente como se las narro. Le decía a la niña al niño que tenía problemas respiratorios: no te preocupes, aquí estoy contigo, solamente respira profundo y en forma tranquila. Observen la mirada compasiva, cariñosa y dulce de la niña, experta paliativista. Miren la calidez de su mano, vean qué necesidad tuvo ella de tocar con su mano izquierda la mano izquierda del niño, mientras que con la mano derecha llevaba el dispositivo para que el niño pudiera respirar mejor. Valoren su presencia, acompañamiento, amor y ternura. Y esto es humano, y los profesionales y los terapeutas físicos en su accionar paliativista también deben ser permeables a ello. La OMS, por el otro lado, debe reconocer que el manejo del dolor es integral y que no se supedita a la medra farmacológica. Entonces podríamos decir que a esta serie de peldaños le faltan algunos peldaños, los de apoyo emocional y psicológico. Sin embargo, la pirámide de intervenciones terapéuticas involucran también a la terapia física. Existe una trayectoria importante de eventos y de intervenciones coadyuvantes que son mancomunadas en la búsqueda del bienestar del otro, en donde el otro pueda decir: con lo que me están haciendo me siento mejor,
llevo el trance de mi vida o mi acercamiento a la terminalidad en una mejor condición, sobre todo sosteniendo y alejando el sufrimiento evitable. Entonces se amalgaman aspectos de terapias psicosociales, terapia física, farmacología coadyuvante, radioterapia paliativa, terapia antineoplásica, incluso bloqueos nerviosos y paliativos o eventualmente ablativos de ser el caso. La terapia física tiene bondades terapéuticas mesuradas que los cuidados paliativos pueden aprovechar. Los signos y síntomas más comunes en cuidados paliativos no son ajenos a los conceptos de la terapéutica por medios de la terapia física. La terapia física es biofísica. La terapia física es precisamente eso, física convertida en terapia. No es farmacología, ni tampoco es radiología, ni tampoco es cirugía. Es medios físicos, otra fórmula importante que tenemos hoy en salud para agregar o eventualmente intervenir dolencias, sufrimiento o condiciones disfuncionales de los seres humanos. Debe procurar replantear en los cuidados paliativos el enfoque de la terapia física y la rehabilitación como un acto meramente curativo o el alivio o la búsqueda del alivio y el bienestar, sobre todo en el concepto de acercar la mesura terapéutica en este trance de vida. La participación y la venia a participar de los terapeutas físicos en cuidados paliativos está mermada por la falta de confrontación entre los posibles beneficios de sus intervenciones en la contraposición de los signos y síntomas más frecuentes que el paciente pudiera estar experimentando. La terapia física debe establecer su práctica basada en la evidencia paliativa y con evidencia de lo que hace o lo que deja de hacer. En rehabilitación también hay nuevos replanteamientos. La rehabilitación, sobre todo de la medicina física y la fisioterapia, no deben seguir ponderando la deficiencia y la discapacidad como el avalúo propio de la funcionabilidad del ser humano, sino más bien en estados de vulnerabilidad o extrema dependencia o en desenlace cercano a un fenómeno de terminalidad, hacer más bien una ponderación de habilidades y desempeños y capacidades de participación residual que el paciente aún tenga y deban ser ciertamente estimulados o alentados a que se expresen. Todo terapeuta físico, por el otro lado, debe reconocer que existen escalas de funcionabilidad importante que debe dominar y que son muy significativas y que pueden dar de una u otra forma derroteros o ser una brújula de paso para señalar hacia dónde podemos plantear nuestras intervenciones y nuestro enfoque terapéutico. Por supuesto, no todo es dolor, pero si existiera, existen también posibilidades no invasivas o posibilidades incluso sin efectos secundarios, no ionizantes, desde el punto de vista de aplicaciones de agentes físicos que podrían mitigar o paliar el sufrimiento o el dolor del paciente, sea somático, visceral, neuropático o de alguna otra característica. Haciendo revisiones bibliográficas vemos y encontramos diferentes autores que hacen referencia a la filosofía y los principios de los cuidados paliativos, otros a la clínica paliativa en el manejo de síntomas y signos, unos cuantos en los procedimientos inherentes de la terapia física en cuidados paliativos y otros, por supuesto, en bioética. Aquí les comparto algunos autores y algunas de sus participaciones desde el punto de vista epistemológico, filosófico, ético, que incorporan la importancia de la terapia física en el quehacer paliativo y por supuesto en el manejo de la sintomatología y la clínica que el paciente pudiera estar expresando. Pero aún así, todo terapeuta físico dentro de su rol participativo debe saber evaluar al paciente paliativo. Debe también mesuradamente proponer una terapéutica a través del movimiento.
Ya no tanto hablar del concepto de ejercicio sin sentido, sino más bien el movimiento para buscar autosuficiencia o preservar en la medida de las posibilidades el autocuido o la movilidad independiente. Al igual que también tiene la competencia, y es parte de su rol, prescribir o indicar la participación de algunos agentes físicos en algún momento dado. Hay algunos agentes físicos que en un principio de diagnóstico tumoral o maligno quedan plenamente contraindicados, pero en el discurso de la enfermedad y en el transcurso de la misma podría existir la posibilidad de que, a pesar de tener algún tipo de efecto secundario, pondere más los efectos paliativos y de bienestar o alivio que las reacciones adversas que se pudieran estar presentando en el paciente por el uso de algunos medios físicos. Al igual que también, entender que existen posibilidades en manifestaciones dolorosas de diversos tipos, que pueden existir algunas complicaciones muy típicas como edema, inflamación, somnolencia, etcétera, o algunas manifestaciones dermatológicas como la presencia o el riesgo de ulceraciones por decúbito o deficiencias circulatorias o sarcopenia o problemas a nivel muscular, articular o incluso de características supratentoriales como lesiones o manifestaciones neurológicas. Ya concluyendo, podemos decir que la atención de los síntomas y signos en cuidados paliativos se ha transformado en un nuevo campo del accionar del terapeuta físico, lo que revela el refuerzo del desarrollo correlacional en dicho campo de la atención en salud. El terapeuta físico, cuya ordenación primaria es el de salvaguardar la función, es un versado en los sistemas musculoesqueléticos y locomotrices, el cual sabe cómo utilizar los agentes físicos y coordinar los planes de recuperación, como de proveer bienestar en pacientes con discapacidad severa y estados de terminalidad evidente. Se puede inferir que las opciones de terapia física más utilizadas por los terapeutas físicos pueden eventualmente producir bienestar en pacientes en cuidados paliativos. Es necesario que los terapeutas físicos replanteen sus posiciones paradigmáticas, teóricas, epistemológicas de su intervención fisioterapéutica sobre el abordaje de los signos y síntomas más frecuentes en cuidados paliativos antes de proceder a intervenir. Y se pueden identificar los signos y síntomas que nunca han sido abordados por terapia física en cuidados paliativos y proceder a generar propuestas de investigación que generen práctica basada en evidencia y práctica con evidencia. Siguiendo con mis conclusiones, es necesario determinar en estudios posteriores la factibilidad de las principales actividades de la intervención de la terapia física en pacientes con cuidados paliativos, y se deben recomendar a la comunidad involucrada en cuidados de los pacientes en condición paliativa que incorporen procedimientos no invasivos, mesurados, ajustados y conservadores que ofrece la terapia física en el abordaje de signos y síntomas más frecuentes en cuidados paliativos. El terapeuta físico en cuidado paliativo debe actuar de acuerdo a su conciencia y en el mejor interés y bienestar del paciente, realizando su máximo esfuerzo para garantizar su autonomía, dignidad en el vivir como en la forma de morir y su eventual justicia. Como parte del equipo médico multidisciplinario en cuidados paliativos, el terapeuta físico deberá participar en la evaluación y el tratamiento de aquellos pacientes con dolor o altos niveles de dependencia. Hemos de aprender que la finitud humana no es ninguna desgracia y que la dignidad del hombre y la mujer han de ser atendida y cuidada hasta el final de la vida. Pretender prolongar siempre y a toda costa la vida meramente biológica humana es negar la verdad de la mortalidad humana y por ello actuar contra la dignidad del hombre. Tolerar o aceptar el sufrimiento innecesario es inmoral. Si puedes curar, dijo Cecil Sanders, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela y acompaña. Muchas gracias. Ha sido un honor estar por estos medios con ustedes. Un abrazo a la distancia.